La casa de su padre todavía olía a tabaco viejo, madera húmeda y ese aroma inconfundible de autoridad rancia que siempre había impregnado cada rincón del lugar. Javier cruzó la puerta sin pedir permiso, como si el derecho de entrar hubiera sido luchado y ganado después de tantos años de silencio obligado. Sus pasos resonaron en el piso de concreto pulido, trazando un eco que le recordaba las noches en las que su padre lo hacía marchar de un extremo al otro para endurecerlo. Aquel hombre había sido un monumento de órdenes, de humillaciones calculadas, de frases que parecían tatuarse en la piel. Y la frase que más lo había marcado seguía ahí, viva en su memoria como una cicatriz que nunca deja de arder. Te crié para obedecerme, no para cuestionarme. Esas palabras habían sido el martillo que moldeó su infancia, el látigo invisible que marcó cada decisión, cada sueño aplastado, cada vez que intentó ser algo más que una extensión de la voluntad férrea de su padre. Javier llevaba esa frase como se lleva una condena, escrita en algún lugar profundo del pecho, donde las cicatrices no se ven pero nunca dejan de doler. Durante 37 años había vivido con el peso de esa sentencia, creyendo que tal vez su padre tenía razón, que tal vez él era débil, que tal vez cuestionar era sinónimo de traición. Cuando llegó a la sala, encontró al hombre exactamente como lo recordaba, sentado erguido en su sillón de cuero gastado, con la espalda recta como si tuviera una vara de acero atravesándole la columna, la mirada afilada y los labios apretados, como si siempre estuviera a punto de escupir un juicio. Los años no le habían quitado la dureza, solo la habían transformado en una rigidez más quebradiza, más frágil, aunque él jamás lo admitiría. Javier llevaba más de una década sin verlo, pero nada había cambiado en la expresión de su padre. Era la misma mirada que usaba para destruir, nunca para comprender. La misma boca que sabía ordenar pero nunca supo consolar. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin emoción. Ni sorpresa, ni alegría, ni tristeza. Solo una exigencia disfrazada de pregunta, como si la presencia de Javier fuera una intrusión que debía justificarse inmediatamente. Javier respiró profundo, sintiendo como el aire pesado de aquella casa le llenaba los pulmones, y dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. El padre la miró con desdén, como si cualquier objeto que viniera de Javier fuera automáticamente indigno de su atención, una ofrenda rechazada antes de ser examinada. Vine a devolverte algo, dijo Javier, con un tono que no había tenido en su juventud. Un tono firme, decidido, que no pedía permiso ni esperaba aprobación. Era la voz de un hombre que había aprendido a sostenerse solo, sin el respaldo de un padre que nunca estuvo ahí para sostenerlo. El padre entrecerró los ojos, ese gesto característico que Javier conocía tan bien, el preludio a una tormenta de palabras cortantes. No necesito nada de ti. Nunca lo necesité, escupió el viejo con ese veneno familiar que antes paralizaba pero que ahora apenas rozaba. Javier sonrió apenas, una sonrisa amarga que contenía décadas de dolor digerido. No. Pero necesitas escuchar esto. Aquello llamó la atención del padre, no porque le importara lo que Javier tenía que decir, sino porque le molestaba profundamente que su hijo hablara como un igual, que se atreviera a plantarse frente a él sin bajar la mirada. Sin encogerse, sin convertirse en el niño asustado que una vez fue. Había algo en la postura de Javier que irritaba al viejo más que cualquier palabra, la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. Javier abrió la carpeta con movimientos lentos, deliberados, como quien desarma una bomba o revela un secreto guardado durante demasiado tiempo. Colocó varios documentos sobre la mesa, uno tras otro, con la precisión de quien ha ensayado este momento 1000 veces en su mente. Actas médicas, fotografías amarillentas, cartas dobladas con cuidado, informes psiquiátricos con sellos oficiales. El padre ni siquiera se inclinó para verlos, manteniéndose erguido en su trono de cuero y arrogancia. ¿Qué estupidez es esta ahora?, preguntó con ese tono despectivo que había usado toda la vida para invalidar cualquier cosa que viniera de su hijo. Javier no respondió enseguida. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, ese silencio que tantas veces lo había hecho temblar de niño, cuando su padre lo castigaba dejándolo de pie en un rincón durante horas, sin hablarle, sin mirarlo, convirtiéndolo en un fantasma en su propia casa. Pero ahora ese silencio era diferente. Ahora era su aliado, su arma, su forma de decir sin palabras que las reglas habían cambiado.
Observó cómo su padre comenzaba a inquietarse apenas, un movimiento casi imperceptible en los dedos, una tensión en la mandíbula que delataba incomodidad. Finalmente, Javier habló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Toda mi vida pensaste que eras un buen padre. Que me moldeaste. Que me formaste. Que me hiciste fuerte. El padre arqueó una ceja, ese gesto de superioridad que Javier había visto miles de veces, el mismo que usaba cuando alguien osaba contradecirlo. Lo hice. Te convertí en un hombre, afirmó con esa certeza absoluta de quien nunca ha dudado de sí mismo, de quien ha construido su identidad sobre la falsa creencia de que la dureza es sinónimo de fortaleza. Javier negó lentamente con la cabeza, sintiendo como cada movimiento era un acto de rebeldía contra años de obediencia forzada. No. Me convertí en un sobreviviente. No gracias a ti. A pesar de ti. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron por toda la sala. El padre bufó, un sonido despectivo que intentaba minimizar lo que acababa de escuchar. Dramas. Siempre fuiste débil. Siempre buscando excusas para tu fracaso. Javier tomó una de las hojas con mano firme y la acercó hacia su padre, deslizándola sobre la mesa hasta dejarla justo frente a él. Entonces explícale al débil por qué esto existe. Era un informe psiquiátrico de Javier cuando tenía 13 años, con el membrete del Hospital General de Guadalajara, fechado en octubre de 1998. Un informe que describía con lenguaje clínico ansiedad extrema, insomnio crónico y ataques de pánico provocados por violencia verbal constante y presión psicológica sostenida. Informes que el padre había firmado como tutor responsable, con esa letra inclinada y fuerte que Javier reconocía en cheques y documentos. Informes que jamás había permitido que nadie viera, que había guardado en un cajón con llave, como si enterrar la evidencia fuera lo mismo que borrar el daño. El rostro del padre cambió apenas un poco, una fractura minúscula en esa máscara de dureza que había usado toda su vida, pero Javier lo notó. Lo había observado durante décadas, había estudiado cada gesto, cada tic, cada señal de incomodidad. Sabía reconocer una grieta en la armadura del gigante que había dominado su infancia. Eso no significa nada, murmuró el padre, pero su voz ya no era tan sólida. Había perdido ese filo cortante, esa certeza absoluta. Ahora sonaba hueca, defensiva, como la voz de alguien que empieza a darse cuenta de que la batalla está perdida. Javier colocó sobre la mesa una segunda carpeta, esta vez con fotografías que había guardado durante años como evidencia de una guerra que nadie más veía. Ahí estaba él con 7 años, con un moretón en el brazo que su padre había explicado como resultado de un juego brusco. Ahí estaba con 9 años, llorando en un rincón del patio mientras su padre gritaba desde la ventana. Ahí estaba con 11 años, de pie frente a una pared blanca durante un castigo que duró 5 horas, sin agua, sin comida, sin permiso para sentarse. Cada fotografía era un testimonio silencioso de una infancia robada. Esto sí significa algo, dijo Javier con una firmeza que venía de muy adentro, de ese lugar donde había guardado toda la rabia, todo el dolor, toda la verdad que nunca se atrevió a decir. El padre retrocedió un poco en su silla, un movimiento involuntario que reveló más que 1000 palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que Javier veía miedo en su rostro. Un miedo pequeño, disfrazado de indignación, pero real. Un miedo que el viejo intentaba ocultar apretando los puños sobre los brazos del sillón. Tu método de criarme no fue disciplina. Fue abuso. Y tú lo sabes, continuó Javier, pronunciando cada palabra con la precisión de un cirujano que corta exactamente donde duele. Había practicado estas palabras durante años, frente al espejo, en sesiones de terapia, en noches de insomnio cuando el pasado lo visitaba como un fantasma implacable. Ahora, finalmente, las estaba diciendo en voz alta, frente al hombre que más necesitaba escucharlas y que menos quería hacerlo. El padre golpeó la mesa con el puño, haciendo que los documentos saltaran. Yo te hice hombre. Yo te di carácter. Te preparé para un mundo que no perdona debilidades, gritó con esa voz que antes hacía temblar las paredes y que ahora sonaba desesperada, como el último rugido de un león herido. Javier no se inmutó.
Esa explosión de rabia, que antes lo hacía encogerse y pedir perdón por existir, ahora le parecía un eco hueco, el berrinche de un hombre que ha perdido su poder y no sabe cómo recuperarlo. Y aún así, ¿sabes qué descubrí?, preguntó Javier con una calma que contrastaba brutalmente con los gritos de su padre. Que tú no soportabas que yo creciera. Que no soportabas la idea de que un día, ya adulto, no te obedecería más. Todo tu método, toda tu dureza, no era para formarme. Era para mantenerme pequeño. Para asegurarte de que nunca te cuestionara, de que nunca te superara, de que siempre necesitara tu aprobación como un adicto necesita su dosis. Metió la mano en la carpeta y sacó una última carta, doblada con cuidado, con los bordes desgastados por el tiempo. Era una carta escrita por su madre antes de morir, con esa letra redonda y delicada que Javier recordaba de las notas en su lonchera escolar. Una carta que su padre había guardado en un sobre cerrado, escondido en el fondo de un cajón de su escritorio, junto a documentos importantes y fotografías viejas. Una carta que Javier había encontrado 6 meses atrás, cuando tuvo que ir a la casa para recoger unos papeles de un trámite legal. Ella sabía lo que hacías. Sabía cómo eras conmigo. Y te rogó que me trataras con amor. Nunca lo hiciste, dijo Javier, sintiendo cómo la voz se le quebraba apenas al mencionar a su madre. Ella había sido la única luz en aquella casa de sombras, la única que lo abrazaba cuando su padre no miraba, la única que le susurraba al oído que no estaba loco, que no era débil, que merecía ser amado. Pero también había sido demasiado frágil, demasiado sometida, demasiado asustada para enfrentarse al hombre que compartía su cama y tiranizaba a su hijo. El padre apretó los labios hasta convertirlos en una línea delgada y blanca. Los ojos se le humedecieron apenas, un brillo traicionero que él no permitió que se convirtiera en lágrimas. Javier le tendió la carta con mano firme. Yo ya perdoné a mamá por no poder protegerme. Entendí que ella también era una víctima, que también vivía con miedo, que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero contigo no vine a buscar perdón. Vine a entregarte esta verdad que siempre negaste, esta verdad que enterraste bajo capas de justificaciones y excusas baratas. El padre tomó la carta con manos temblorosas, esas manos que habían firmado órdenes, que habían señalado con dedo acusador, que habían levantado en amenaza pero nunca en caricia. La abrió lentamente, como si cada pliegue revelado fuera una herida que se abría de nuevo. A medida que leía, su rostro fue perdiendo color, pasando del rojo indignado al blanco fantasmal. La letra delicada de su esposa muerta describía exactamente lo que Javier había vivido durante años. Miedo constante, humillación calculada, tristeza profunda, deseo desesperado de aprobación que nunca llegaba. La carta terminaba con una frase que parecía escrita con sangre, con dolor, con la lucidez de quien sabe que se está muriendo y necesita dejar un último mensaje. Si sigues así, lo perderás para siempre. El padre cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados como si quisiera borrar lo que acababa de leer. Javier respiró profundo, llenándose los pulmones con el aire viciado de aquella casa que ya no era su hogar. Ya es tarde. Ya me perdiste. Hace mucho tiempo. El día que me obligaste a elegir entre obedecerte y ser yo mismo. El día que me dejaste claro que mi amor no valía nada si no venía acompañado de sumisión total. El silencio que cayó sobre la sala fue diferente a todos los silencios anteriores. Ya no era un silencio impuesto por autoridad, cargado de amenaza invisible. Era un silencio vacío, desnudo, despojado de todo poder. Uno que dejaba ver la verdadera fragilidad del hombre que había jugado a ser indestructible toda su vida. El padre abrió la boca, intentó decir algo, pero las palabras se ahogaron antes de nacer. Por primera vez en décadas, no tenía nada que ordenar, nada que corregir, nada que juzgar. Javier se levantó lentamente, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se relajaba, como si estuviera soltando un peso invisible que había cargado durante 37 años. Tomó la carpeta, dejando apenas la carta de su madre sobre la mesa, junto a las fotografías y los informes que documentaban una infancia robada. No vuelvo. No necesito tu apellido. No necesito tu aprobación. No necesito nada de ti. Ya construí una vida sin ti. Una vida donde puedo cuestionar,
donde puedo dudar, donde puedo ser vulnerable sin que eso sea una debilidad. El padre quiso decir algo, hacer un último intento de recuperar el control, pero no pudo. Las palabras se atoraron en la garganta, mezcladas con orgullo herido y arrepentimiento tardío. Javier lo miró por última vez, no con el odio que había cargado durante años, no con el rencor que había alimentado en secreto, sino con una compasión triste. Del tipo que se siente por alguien que desperdició su vida entera persiguiendo una idea equivocada de lo que significa ser fuerte. Nunca quisiste que yo te cuestionara. Construiste toda tu identidad sobre la obediencia ciega de quienes te rodeaban. Hoy lo hago por última vez, dijo Javier, deteniéndose en el umbral de la puerta, con la luz del atardecer de Guadalajara entrando por la ventana y pintando todo de naranja y oro. ¿Valió la pena perder a un hijo solo para mantener tu orgullo? ¿Valió la pena sacrificar el amor por el control? ¿Valió la pena estar en lo correcto si eso significaba estar completamente solo? El padre no respondió. Nunca respondió. Se quedó sentado en su sillón de cuero gastado, con la carta de su esposa muerta en las manos y el peso de décadas de errores cayendo sobre sus hombros como una losa de cemento. Y Javier salió de la casa sintiendo que, por primera vez en su vida, el mundo era completamente suyo. El aire de la calle le supo diferente, más limpio, más fresco. Sus pasos sobre el pavimento sonaron más ligeros, como si hubiera dejado atrás cadenas invisibles que lo habían atado durante demasiado tiempo. Caminó por las calles de Colonia Americana mientras el sol se ponía detrás de los edificios antiguos, pintando las nubes de rosa y púrpura. Pasó frente a la taquería donde su madre solía llevarlo a escondidas cuando su padre trabajaba hasta tarde. Pasó frente al parque donde alguna vez intentó jugar fútbol y su padre lo sacó a gritos porque no estaba corriendo bien. Cada lugar era un fantasma de lo que pudo haber sido, pero Javier ya no cargaba con esos fantasmas. Los había dejado en aquella sala, junto con las fotografías y los documentos, junto con el hombre que prefirió tener razón antes que tener un hijo. Llegó a su auto estacionado 3 cuadras más allá, un Jetta blanco que había comprado con su propio dinero, sin pedirle un peso a su padre. Se sentó al volante pero no arrancó inmediatamente. Se quedó ahí, con las manos sobre el volante, respirando profundo, sintiendo como algo dentro de él se acomodaba por primera vez. No era felicidad todavía. Era algo más parecido a paz, o al menos al principio de ella. Era la sensación de haber cerrado una puerta que había estado abierta durante demasiado tiempo, dejando entrar corrientes de aire frío que helaban el alma. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Al tercer tono, contestó una voz suave. ¿Papá? Javier sonrió, una sonrisa genuina que le dolió en los músculos de tanto tiempo sin usarla así. Hola, mija. Ya voy para la casa. La voz de su hija, de 12 años, llena de esa confianza que solo tienen los niños que crecen sabiendo que son amados sin condiciones. ¿Te tardas mucho? Mamá ya está haciendo la cena. No, mi amor. 20 minutos y estoy ahí. Javier colgó y se quedó mirando la pantalla del teléfono, donde tenía como fondo una foto de su familia, su esposa Mariana, su hija Sofía, su hijo pequeño Diego de 6 años. Los 3 sonriendo en las playas de Puerto Vallarta durante las últimas vacaciones. Una familia que él había construido desde cero, sin manual, sin modelo a seguir, solo con el compromiso de no repetir los errores que lo habían marcado. Una familia donde sus hijos podían cuestionarlo, podían decirle que no estaban de acuerdo, podían expresar sus emociones sin miedo a ser castigados por ello. Arrancó el auto y comenzó a conducir hacia el norte de la ciudad, hacia Zapopan, donde tenía su casa propia, comprada con el dinero que había ganado trabajando como ingeniero civil en una firma de construcción. Nunca había sido millonario, nunca había tenido el tipo de éxito que su padre consideraba valioso, pero había construido algo más importante, una vida digna, honesta, llena de pequeños momentos de amor que valían más que todos los trofeos y reconocimientos del mundo. Mientras manejaba por Avenida López Mateos, esquivando el tráfico vespertino de Guadalajara, Javier pensó en todos los hijos e hijas que en ese momento estaban viviendo lo mismo que él vivió. Niños y niñas que crecían creyendo que el amor debía ganarse con obediencia, que cuestionar era sinónimo de traición, que mostrar vulnerabilidad era debilidad.
Pensó en todas las familias rotas por padres que confundían autoridad con tiranía, que confundían formar con quebrar, que confundían amor con control. Pensó también en su padre, sentado en aquella casa vacía, con la carta de su esposa muerta en las manos. No sentía alegría por haberlo confrontado, pero tampoco sentía culpa. Era algo más complejo, más humano. Era la tristeza de ver a alguien que pudo haber sido diferente pero eligió no serlo. La tristeza de ver a un hombre que tuvo todas las oportunidades del mundo para amar y las desperdició una por una, creyendo que tenía todo el tiempo del mundo para rectificar, sin darse cuenta de que el tiempo se le estaba acabando. Su terapeuta le había dicho algo importante 6 meses atrás, cuando Javier le contó sobre la carta que había encontrado. Te vas a enfrentar a él no para cambiarlo. Lo vas a hacer para liberarte tú. Porque mientras sigas cargando con esa necesidad de que él reconozca su error, seguirás siendo el niño que espera aprobación. Y Javier entendió en ese momento que su terapeuta tenía razón. No había ido a buscar disculpas. No había ido a buscar arrepentimiento. Había ido a devolver el peso que no le correspondía cargar. Llegó a su casa cuando el cielo ya estaba completamente oscuro, con estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. La luz del comedor estaba encendida y podía ver a través de la ventana a su familia sentada alrededor de la mesa. Mariana sirviendo sopa de tortilla en platos hondos, Sofía ayudándola con las tortillas tostadas, Diego jugando con un cochecito mientras esperaba su turno. Una escena tan simple, tan cotidiana, tan llena de amor que le cortó la respiración. Entró a la casa y el aroma de cilantro y chile pasilla lo recibió como un abrazo. Sofía corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. ¿Dónde estabas, papá? Te tardaste mucho. Javier le besó la cabeza y sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas, pero estas eran diferentes a las lágrimas que había contenido toda su vida. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor puro. Tenía que resolver algo importante, mija. Pero ya estoy aquí. Mariana lo miró desde la cocina con esa mirada que lo conocía tan bien, que sabía exactamente por qué había salido esa tarde y qué había ido a hacer. No le preguntó nada. Solo le sonrió y le hizo un gesto para que se sentara a la mesa. Javier se lavó las manos en el fregadero, sintiendo como el agua fría le limpiaba no solo las manos sino algo más profundo, algo simbólico. Se sentó junto a su familia y Diego inmediatamente se subió a su regazo, abrazándolo con esa confianza absoluta de los niños pequeños. ¿Estás bien, amor?, preguntó Mariana mientras le servía sopa. Javier asintió, sin poder hablar todavía. Estoy mejor que bien. Estoy en paz. Comieron en un silencio cómodo, interrumpido solo por las historias que Sofía contaba sobre su día en la escuela, sobre la maestra de español que les había dejado leer un cuento de Juan Rulfo, sobre su amiga Carolina que había traído pan de elote hecho por su abuela. Historias simples de una vida simple, pero llenas de una riqueza que su padre nunca supo apreciar. Después de la cena, cuando los niños ya estaban dormidos, Javier y Mariana se sentaron en el sillón de la sala, con una taza de café de olla cada uno. ¿Lo viste?, preguntó ella con suavidad. Javier asintió. Le di la carta de mamá. Le mostré los informes. Le dije todo lo que necesitaba decirle. Mariana le tomó la mano. ¿Y cómo te sientes? Javier pensó un momento, buscando las palabras exactas. Libre. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 30 años y finalmente la dejé en el suelo. ¿Crees que él cambie?, preguntó Mariana, aunque ambos sabían la respuesta. Javier negó con la cabeza. No. Y ya no me importa si lo hace o no. Esa es su decisión, su proceso, su vida. Yo ya hice lo mío. Ya le devolví su verdad. Ya cerré mi capítulo con él. Mariana recostó la cabeza en su hombro. Estoy orgullosa de ti. Sé lo difícil que fue. Javier la besó en la frente. Tenía que hacerlo. Por mí. Por nuestros hijos. Para que vean que uno no tiene que cargar con el dolor de otros, que uno puede elegir romper ciclos. Esa noche, Javier durmió profundamente por primera vez en meses. No tuvo pesadillas.
No se despertó en la madrugada con el corazón acelerado y la sensación de que algo malo estaba por pasar. Durmió como duermen las personas que han hecho las paces con su pasado, que han dicho lo que necesitaban decir, que han cerrado las puertas que debían cerrarse. Durmió sintiendo que su vida finalmente le pertenecía completamente, sin hipotecas emocionales, sin deudas de aprobación pendientes. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, en aquella casa de tabaco viejo y madera húmeda, un hombre anciano seguía sentado en su sillón de cuero, con una carta en las manos y un silencio atronador llenando cada rincón. Había intentado levantarse varias veces, pero cada vez las piernas le fallaban. No por debilidad física, sino por el peso invisible de 3 décadas de errores que de pronto se hacían presentes todos al mismo tiempo. Leyó y releyó la carta de su esposa muerta hasta memorizarla. Cada palabra era una acusación, cada frase era un espejo que reflejaba la verdad que había negado durante años. Recordó momentos específicos con una claridad brutal. Javier a los 8 años, llorando porque había sacado un 9 en matemáticas en lugar de un 10, y él diciéndole que era un mediocre, que nunca llegaría a nada. Javier a los 12 años, mostrándole un dibujo que había hecho en la escuela, orgulloso, y él arrugándolo y tirándolo a la basura porque los hombres de verdad no pierden el tiempo en tonterías. Javier a los 15 años, intentando hablar con él sobre sus sueños de estudiar arquitectura, y él cortándolo en seco, diciéndole que estudiaría ingeniería industrial porque eso sí daba dinero. Recordó la graduación de Javier de la universidad. Él no había ido. Había dicho que tenía una junta importante en el trabajo, pero la verdad era que no soportaba la idea de ver a su hijo recibir un título que no era el que él había elegido. Javier había estudiado psicología, desafiándolo por primera vez de manera directa, y él lo había castigado con su ausencia, creyendo que eso lo haría recapacitar. En lugar de eso, solo había cavado un foso más profundo entre ellos. Recordó el día que Javier le presentó a Mariana. Una muchacha sencilla, maestra de primaria, sin dinero, sin familia importante. Él le había dicho a Javier que estaba cometiendo un error, que podía aspirar a algo mejor. Javier lo había mirado con una mezcla de tristeza y resignación y le había dicho, «Tú no entiendes qué es mejor, papá. Para ti, mejor significa más dinero, más estatus. Para mí, mejor significa más amor». No fue invitado a la boda. Se enteró de que su hijo se había casado cuando un primo lejano le mostró fotos en Facebook. Nunca conoció a sus nietos. Sabía que existían, sabía sus nombres porque los había buscado en internet, pero nunca había visto sus caras en persona. Nunca había cargado a Diego, nunca había escuchado las historias de Sofía. Se había perdido todo eso por orgullo, por esa incapacidad de doblar la cerviz, de admitir que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado. Y ahora era demasiado tarde. Su hijo se lo había dicho con una claridad devastadora, «Ya me perdiste». El viejo lloró esa noche. Lloró de una manera que no lloraba desde que era niño. Lloró sin consuelo, sin testigos, sin dignidad. Lloró por el hijo que tuvo y que destruyó metódicamente, día tras día, con palabras cortantes y silencios crueles. Lloró por los nietos que nunca abrazaría. Lloró por su esposa, que lo había advertido desde su lecho de muerte y a quien él ignoró porque creyó que tenía tiempo para cambiar, que las cosas se arreglarían solas, que su hijo eventualmente entendería. Pero Javier no había entendido. Javier había sobrevivido. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Entender implica aceptación, perdón, reconciliación. Sobrevivir implica escapar, sanar lejos, construir una vida en la que el daño original ya no tiene poder. Javier había elegido sobrevivir y en el proceso, había elegido no llevar a su padre consigo. Los días siguientes fueron extraños para Javier. No sintió el alivio inmediato que esperaba. Más bien sintió una especie de vacío raro, como cuando te quitan un yeso después de semanas y el brazo se siente ligero pero también expuesto, vulnerable. Se despertaba en las mañanas y durante unos segundos olvidaba lo que había hecho, y luego lo recordaba y sentía una mezcla de alivio y tristeza que no sabía cómo procesar.
En su sesión de terapia del jueves siguiente, le contó todo a su psicóloga, la doctora Ramírez, una mujer de 60 años que lo había acompañado durante los últimos 5 años en su proceso de sanación. Ella lo escuchó en silencio, como siempre, tomando notas ocasionales en su libreta. Cuando Javier terminó de hablar, ella se reclinó en su silla y sonrió. ¿Cómo te sientes? Javier se encogió de hombros. No sé. A veces bien, a veces triste, a veces culpable. La doctora Ramírez asintió. Eso es completamente normal. Has roto un patrón que duró toda tu vida. Tu cerebro todavía está procesando. La culpa es especialmente complicada porque fuiste criado para sentir que cualquier cosa que hicieras en contra de la voluntad de tu padre era una traición. Pero quiero que entiendas algo muy importante, Javier. Tú no lo traicionaste. Él te traicionó a ti primero. Cada vez que eligió su orgullo sobre tu bienestar. Cada vez que eligió tener razón sobre tener una relación contigo. Javier sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Sigo esperando que me llame. Que me diga que leyó la carta, que entendió, que lo siente. Sé que no va a pasar, pero una parte de mí todavía espera. La doctora Ramírez se inclinó hacia adelante. Y está bien que una parte de ti espere. Esa es la parte que todavía ama al padre que pudiste haber tenido. Pero la parte adulta, la parte que ha sanado, sabe que no puede seguir esperando. Tienes que seguir adelante con tu vida, con o sin esa llamada. Javier asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Creo que lo más difícil es aceptar que nunca voy a tener el padre que merecía. Que nunca voy a escucharlo decir que está orgulloso de mí, que lo hice bien, que soy suficiente. La doctora Ramírez sonrió con tristeza. No. Nunca lo vas a escuchar de él. Pero puedes decírtelo tú mismo. Puedes ser para ti el padre que él nunca fue. Y sobre todo, puedes ser para tus hijos el padre que tú necesitabas. Esas palabras se quedaron con Javier durante días. Puedes ser para ti el padre que él nunca fue. Era un concepto extraño, casi imposible de visualizar al principio. ¿Cómo ser padre de uno mismo? Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Significaba tratarse con amabilidad en lugar de dureza. Significaba permitirse cometer errores sin castigo brutal. Significaba hablarse con palabras que construían en lugar de destruir. Una tarde, 2 semanas después de la confrontación, Javier estaba en su escritorio en casa, revisando planos para un proyecto de construcción de una escuela en Tlaquepaque. Sofía entró a su estudio sin tocar, como siempre hacía, y se sentó en la silla frente a él. Papá, tengo que decirte algo. Javier dejó los planos y le dio toda su atención. Dime, mija. Sofía jugueteó con sus manos, nerviosa. Reprobé el examen de historia. Saqué 5. Javier sintió algo raro en el pecho. Una mezcla de decepción y preocupación, pero también algo más profundo. Reconoció el miedo en los ojos de su hija, ese miedo a ser castigada, regañada, humillada. Y en ese momento entendió que tenía una elección. Podía reaccionar como su padre hubiera reaccionado, convirtiéndola en una fracasada por un examen reprobado. O podía reaccionar como el padre que él hubiera necesitado, que él había deseado tener. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a su hija para quedar a su altura. ¿Y qué pasó? ¿Por qué crees que no te fue bien? Sofía lo miró sorprendida, como si esperara gritos y en lugar de eso recibiera una pregunta genuina. Es que, no entendí bien el tema de la revolución. La maestra explicó muy rápido y me dio pena preguntar. Javier asintió. Ok. ¿Tú estudiaste? Sofía asintió con vehemencia. Sí, papá. Estudié mucho. Pero creo que estudié las cosas equivocadas. Javier sonrió. ¿Sabes qué? Los exámenes reprobados pasan. No definen quién eres. Lo importante es que aprendas de esto. La próxima vez, si no entiendes algo, pregunta. No importa si los demás ya entendieron. Tú tienes derecho a aprender a tu ritmo. Y si necesitas ayuda, me dices si buscamos un maestro particular o yo te ayudo.
Pero no voy a regañarte por reprobar. Te voy a apoyar para que apruebes la próxima vez. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. ¿No estás enojado? Javier la abrazó. No, mi amor. Estoy preocupado porque no quiero que te sientas mal contigo misma. Pero enojado no. Un examen no define tu valor. Tú vales por quien eres, no por las calificaciones que saques. Sofía lo abrazó con fuerza y Javier sintió en ese abrazo todo lo que su terapia de años estaba logrando. Estaba rompiendo el ciclo. Estaba siendo diferente. Estaba eligiendo amor sobre control. Esa noche, cuando Sofía ya estaba dormida, Mariana se acercó a Javier en la cocina. La escuché hablar contigo sobre el examen. Me pareció hermosa la manera en que lo manejaste. Javier le sirvió un vaso de agua de Jamaica del refrigerador. Estuve a punto de reaccionar como mi padre. Sentí la urgencia de gritarle, de hacerla sentir mal, de castigarla. Pero me detuve. Me pregunté qué tipo de padre quiero ser, y la respuesta fue clara. Mariana lo besó suavemente. Eres un buen padre, Javier. Tus hijos son afortunados. Javier pensó en esas palabras mientras se preparaba para dormir. ¿Era un buen padre? No lo sabía con certeza. Cometía errores, a veces perdía la paciencia, a veces no sabía qué decir o cómo actuar. Pero había una diferencia crucial entre él y su padre. Él estaba dispuesto a admitir sus errores, estaba dispuesto a aprender, estaba dispuesto a cambiar. No creía que ser padre le daba el derecho de ser tirano. Creía que ser padre era un privilegio que venía con la responsabilidad de formar seres humanos sanos, seguros, capaces de amar y ser amados. Un mes después de la confrontación, Javier recibió una llamada de un número desconocido. Contestó mientras conducía de regreso del trabajo. Bueno. Del otro lado de la línea, una voz de mujer mayor, temblorosa. Javier. Habla tu tía Guadalupe. Javier sintió un nudo en el estómago. Su tía Guadalupe era la hermana de su padre, la única persona de la familia paterna con la que mantenía contacto mínimo. Tía, ¿qué pasó? Hubo un silencio largo. Tu papá tuvo un infarto. Está en el hospital. Está grave. Javier se orilló en el camellón de Avenida Patria, con las manos temblando sobre el volante. ¿Qué tan grave? Su tía sollozó. No saben si va a pasar la noche. Está entubado. Los doctores dicen que el corazón está muy dañado. Javier, yo sé que ustedes no se hablan, pero, es tu padre. Capaz si quieres venir a verlo. Javier cerró los ojos, sintiendo como todo su cuerpo se tensaba. ¿En qué hospital está? Hospital Civil. Estoy aquí con él. No tiene a nadie más. Javier colgó y se quedó ahí, en el auto, con el motor encendido y las luces de emergencia parpadeando. Su primera reacción fue clara y simple, no ir. Su padre había tenido décadas para cambiar, para pedir perdón, para ser diferente. ¿Por qué Javier tenía que correr a su lado ahora? ¿Por obligación? ¿Por culpa? ¿Por ese constructo social que dice que uno debe perdonar a los padres sin importar lo que hayan hecho? Llamó a Mariana y le contó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella con suavidad. No lo sé. Una parte de mí quiere ir. Otra parte me dice que no le debo nada. Mariana respiró profundo. Amor, no se trata de lo que le debes. Se trata de lo que tú necesitas para tu paz. Si no vas y él muere, ¿te vas a arrepentir? Javier pensó en esa pregunta. ¿Se arrepentiría? No estaba seguro. Tal vez no. Tal vez la paz que había encontrado después de confrontarlo era suficiente. Tal vez no necesitaba un cierre adicional. Pero también había algo más. Una parte muy pequeña, muy escondida, que todavía guardaba una chispa de esperanza. La esperanza de que en sus últimos momentos su padre dijera algo, cualquier cosa, que indicara arrepentimiento. Condujo hacia el hospital civil con el pecho apretado y las manos sudadas. Llegó al estacionamiento, apagó el motor y se quedó sentado durante 15 minutos, debatiendo consigo mismo.
Finalmente, bajó del auto y caminó hacia el edificio de urgencias. Encontró a su tía Guadalupe en la sala de espera, con los ojos rojos e hinchados. Javier, viniste. Gracias a Dios. Javier no dijo nada. ¿Puedo verlo? Su tía asintió. Está en terapia intensiva. Solo permiten visitas de 5 minutos cada hora. Una enfermera lo guió por pasillos blancos y fríos hasta una puerta de cristal. Adentro, conectado a máquinas que zumbaban y pitaban, estaba su padre. Se veía pequeño, frágil, completamente distinto al gigante que Javier recordaba de su infancia. Los tubos salían de su boca, de sus brazos. Los monitores mostraban números que Javier no sabía interpretar pero que intuía no eran buenos. Se acercó lentamente a la cama, sin saber qué hacer con las manos, sin saber qué decir. Papá, soy yo. Javier. Los párpados del padre se movieron apenas, un pequeño indicio de que tal vez escuchaba, tal vez no. Javier se sentó en la silla junto a la cama y miró ese rostro que conocía tan bien y que a la vez le parecía de un extraño. Me llamó la tía Lupe. Me dijo que estás grave. Silencio. Solo el sonido de las máquinas. Javier sintió cómo las palabras se le atascaban en la garganta, peleando por salir pero sin saber en qué orden, con qué tono, con qué propósito. No sé si puedes escucharme. No sé si te importa que esté aquí. Pero vine porque a pesar de todo, una parte de mí todavía. Los ojos del padre se abrieron apenas, nublados por la sedación y el dolor. Lo miraron con una intensidad que Javier reconoció inmediatamente. Incluso al borde de la muerte, había algo en esa mirada que intentaba mantener el control, que intentaba no mostrar debilidad. Pero también había algo más. Algo que Javier nunca había visto antes. Miedo. Soledad. Arrepentimiento. El padre intentó mover la mano, un movimiento débil y tembloroso. Javier, sin pensarlo, tomó esa mano arrugada y fría. Era la primera vez en más de 20 años que tocaba a su padre con algo parecido a ternura. El viejo apretó apenas, con la poca fuerza que le quedaba. Sus labios se movieron detrás del tubo, intentando formar palabras que no podían salir. Javier se inclinó más cerca. No intentes hablar. Solo, descansa. Pero el padre insistió, moviendo los labios desesperadamente, con los ojos llenándose de lágrimas que rodaron por sus sienes hacia la almohada. Javier sintió algo quebrarse dentro de su pecho. ¿Quieres decir algo, verdad? El padre parpadeó afirmativamente, con más lágrimas cayendo. Javier no sabía si eran lágrimas de dolor físico o de dolor emocional. Probablemente ambas. Si quieres pedirme perdón, parpadea 2 veces. El padre parpadeó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Como si quisiera compensar con cantidad lo que no podía expresar con palabras. Javier sintió como su propia resistencia comenzaba a desmoronarse. No quería llorar. No quería darle esa satisfacción. Pero las lágrimas vinieron de todas formas, calientes y amargas, mezcladas con décadas de dolor que nunca se habían ido del todo. Yo también lo siento, papá. Siento que nunca pudimos ser lo que debíamos ser. Siento que pasaste tu vida creyendo que la dureza era amor. Siento que yo no pude salvarte de ti mismo. El padre apretó su mano con un poquito más de fuerza, y en ese apretón Javier sintió todo lo que nunca se había dicho. Sintió décadas de orgullo mal entendido, de amor expresado de la peor manera posible, de un hombre que genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto al destruir lentamente a su hijo para fortalecerlo. Un hombre que nunca tuvo las herramientas emocionales para ser diferente porque nadie se las había dado, porque él mismo había sido criado por un padre igual o peor. La enfermera tocó el hombro de Javier. Su tiempo terminó. Tiene que salir. Javier asintió, pero no soltó inmediatamente la mano de su padre. No sé si te vuelva a ver. No sé si quiero volver a verte. Pero necesito que sepas algo. Te perdono. No porque te lo merezcas. No porque hayas cambiado. Te perdono porque yo necesito soltar este peso. Porque no quiero cargar con tu error el resto de mi vida.
Porque mis hijos merecen un padre que no esté roto por dentro. El padre cerró los ojos y más lágrimas cayeron. Javier soltó su mano suavemente, se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró profundamente varias veces, intentando calmarse. Su tía Guadalupe se acercó. ¿Cómo está? Javier se encogió de hombros. Está muriendo. Y creo que lo sabe. Ella comenzó a llorar. Es tan injusto. Toda su vida fue un hombre fuerte, trabajador. Y ahora esto. Javier la miró sin decir lo que realmente pensaba. Que no había nada de injusto en esto. Que su padre había vivido exactamente la vida que había elegido vivir, tomando decisiones que lo fueron aislando hasta dejarlo completamente solo. Que la fortaleza mal entendida no sirve de nada si te convierte en alguien con quien nadie quiere estar. Pero no dijo nada de eso. Solo abrazó a su tía y le dijo, lo siento, tía. Sé que lo quieres mucho. Ella sollozó contra su hombro. Era mi hermano mayor. Me cuidó cuando nuestros padres murieron. No siempre fue así. Esas palabras se quedaron con Javier mientras conducía de regreso a su casa. No siempre fue así. ¿En qué momento su padre se había convertido en el tirano que Javier conoció? ¿Había sido un niño dulce alguna vez? ¿Un joven con sueños? ¿Un hombre que amaba y que sabía expresarlo? ¿Qué lo había roto tanto como para convertirlo en alguien incapaz de mostrar ternura? Javier nunca tendría esas respuestas. Y tal vez era mejor así. Tal vez entender el origen del dolor no lo hacía menos dañino. Esa noche, abrazado a Mariana en la cama, Javier lloró de una manera que no había llorado en años. Lloró por el padre que nunca tuvo. Lloró por el niño que fue, que creció creyendo que no era suficiente. Lloró por todos los momentos perdidos, todas las conversaciones que nunca existieron, todos los abrazos que nunca se dieron. Y lloró también con algo parecido al alivio, porque sabía que finalmente estaba soltando algo que había cargado durante demasiado tiempo. Su padre murió 3 días después, sin recuperar la conciencia. Javier recibió la llamada de su tía Guadalupe una mañana de domingo, mientras desayunaba con su familia. Simplemente asintió, agradeció que le avisara, y colgó. Mariana lo miró con preocupación. ¿Amor? Javier sirvió más jugo de naranja en el vaso de Diego. Mi padre murió. Hubo un silencio. Sofía y Diego miraban a su padre sin saber qué decir. ¿Estás bien, papá?, preguntó Sofía con voz pequeña. Javier sonrió, aunque le temblaban un poco las comisuras de los labios. Sí, mija. Estoy bien. Es triste, pero también es como cerrar un libro que ya había terminado hace tiempo. Diego, que a sus 6 años no entendía completamente pero sentía la tensión en el aire, se bajó de su silla y abrazó a su padre por la cintura. Te quiero, papá. Javier lo cargó y lo abrazó fuerte. Yo también te quiero, campeón. Muchísimo. Fue al funeral, no por su padre, sino por su tía y por los pocos familiares que quedaban. Fue porque una parte de él necesitaba ese cierre ritual, esa despedida formal. Llegó al velorio en una funeraria en Tlaquepaque, con Mariana a su lado. El ataúd estaba abierto y su padre yacía ahí, vestido con su mejor traje, las manos cruzadas sobre el pecho. Se veía en paz, mucho más en paz de lo que jamás se vio en vida. Javier se acercó al ataúd y lo miró durante largo tiempo. Había otras personas alrededor, llorando, compartiendo anécdotas sobre lo trabajador que había sido el difunto, sobre lo responsable, sobre lo estricto pero justo. Javier escuchaba esas palabras como si hablaran de un extraño. Tal vez para esas personas su padre había sido diferente. Tal vez con clientes y conocidos sí sabía ser amable. Tal vez todo su veneno estaba reservado para su único hijo. No lloró frente al ataúd. Sintió que ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Lo que sintió fue algo más parecido a nostalgia por algo que nunca existió. Adiós, papá. Espero que donde sea que estés ahora, encuentres la paz que nunca pudiste encontrar aquí. Se alejó del ataúd y pasó el resto del velorio en silencio,
aceptando pésames de personas que no conocía, escuchando historias sobre un hombre que le parecía ficción. Durante el entierro, mientras bajaban el ataúd a la tierra en el panteón de Mezquitán, Javier se mantuvo firme. No se quebró. No se desmoronó. Sostuvo la mano de Mariana y dejó que la ceremonia transcurriera. Cuando tocó echar tierra sobre el ataúd, tomó un puñado y lo dejó caer, viendo cómo las partículas de tierra caían sobre la madera pulida. Tierra que regresa a tierra. Errores que se entierran con quien los cometió. Dolor que finalmente se sepulta. Después del entierro, su tía Guadalupe se le acercó con un sobre en las manos. Tu padre me pidió que te diera esto. Fue lo último que hizo antes del infarto. Escribió algo. Javier miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No estaba seguro de querer leerlo. No estaba seguro de querer darle a su padre la última palabra. Pero lo tomó de todas formas, lo guardó en el bolsillo de su saco y le dio un abrazo a su tía. Gracias por todo, tía. Cuídate mucho. No abrió el sobre ese día. Ni el siguiente. Lo dejó sobre su escritorio durante una semana, mirándolo cada vez que pasaba, sintiendo su peso incluso sin abrirlo. Finalmente, una noche que no podía dormir, lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa, casi ilegible, en una hoja arrancada de un cuaderno barato. Javier. No sé si esto te llegará. No sé si te importará recibirlo. Pero necesito escribirlo aunque sea para mí mismo. Tenías razón en todo. Fui un mal padre. Te lastimé cuando debí protegerte. Te rompí cuando debí construirte. Creí que te estaba haciendo fuerte y solo te estaba haciendo daño. Mi padre fue igual conmigo. Y el padre de mi padre fue igual con él. Pensé que así se criaba a los hombres. Estaba equivocado. Vi lo que hiciste con tu vida sin mí. Tenés una familia. Hijos. Una esposa que te ama. Todo lo que construiste solo, sin mi ayuda, es mejor que cualquier cosa que yo hice con todo mi control. Eso me dice que estaba equivocado sobre todo. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que rompas el ciclo conmigo. Que tus hijos nunca sientan lo que tú sentiste. Ya lo estás haciendo. Siempre fuiste mejor que yo, y eso me daba miedo. Adiós, hijo. Javier leyó la carta 3 veces. La primera con rabia. La segunda con tristeza. La tercera con algo parecido a la compasión. No era suficiente. Una carta escrita al borde de la muerte no compensaba 30 años de daño. Pero era algo. Era un reconocimiento. Era la primera y última vez que su padre había admitido su error. No lo absolvía de nada. Pero cerraba el círculo de una manera extraña y compleja. Guardó la carta en un cajón de su escritorio, junto con los informes psiquiátricos y las fotografías que había mostrado a su padre. Algún día, cuando sus hijos fueran mayores, tal vez les mostraría todo eso. Les contaría la historia completa. Les explicaría por qué él era como era, por qué a veces se esforzaba tanto en no repetir ciertos patrones. Por ahora, solo necesitaba guardarla y seguir adelante con su vida. Los meses pasaron. La vida continuó con su ritmo normal. Javier siguió trabajando, siguió siendo padre, siguió sanando. Hubo días buenos y días difíciles. Días en los que sentía que finalmente había cerrado ese capítulo y días en los que el pasado lo visitaba como un fantasma terco. Pero cada vez las visitas eran más espaciadas, menos intensas, más manejables. Una tarde de sábado, 6 meses después de la muerte de su padre, Javier estaba en el patio de su casa enseñándole a Diego a andar en bicicleta. El niño se caía una y otra vez, frustrado, al borde de las lágrimas. Javier se arrodilló junto a él después de una caída particularmente fuerte. ¿Estás bien, campeón? Diego asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo, papá. Es muy difícil. Javier abrazó a su hijo y le habló con ternura. Claro que puedes. Solo necesitas práctica. Y yo voy a estar aquí hasta que lo logres. No me voy a enojar si te caes.
No me voy a burlar si no sale a la primera. Vamos a intentarlo las veces que sean necesarias. Diego lo miró con esos ojos grandes llenos de confianza. ¿De verdad? Javier sonrió. De verdad. Porque eso es lo que hacen los papás que de verdad aman a sus hijos. Se quedan. Apoyan. No juzgan. Se quedaron en el patio hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Diego finalmente logró pedalear 10 metros sin caerse y gritó de emoción. Lo hice, papá. Lo hice. Javier corrió hacia él y lo levantó en el aire, girándolo mientras ambos reían. Estoy tan orgulloso de ti, campeón. Tan orgulloso. Diego lo abrazó con fuerza. Eres el mejor papá del mundo. Javier sintió como algo se acomodaba finalmente en su pecho. No era el mejor papá del mundo. Cometía errores. A veces perdía la paciencia. A veces no sabía qué hacer. Pero estaba ahí. Estaba presente. Estaba eligiendo conscientemente ser diferente. Y eso era suficiente. Eso era romper el ciclo. Eso era construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había heredado. Esa noche, después de acostar a los niños, Javier salió al balcón de su casa con una taza de café. Miró las luces de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte, millones de vidas transcurriendo al mismo tiempo, cada una con sus propias batallas, sus propios dolores, sus propias victorias silenciosas. Pensó en su padre, enterrado en Mezquitán. Pensó en todos los padres e hijos peleando la misma batalla en ese momento. Pensó en los ciclos que se rompen y en los que continúan. Y supo, con una certeza tranquila y profunda, que había hecho lo correcto. Había confrontado. Había dicho su verdad. Había perdonado, no por su padre, sino por él mismo. Y sobre todo, había elegido ser diferente. Esa era su verdadera victoria. No la confrontación, no la carta final de su padre, no el perdón que le había dado. Su victoria era cada día que elegía amor sobre control, que elegía escuchar sobre ordenar, que elegía construir sobre destruir. Levantó su taza de café hacia el cielo nocturno, en un brindis silencioso por todos los que estaban rompiendo ciclos, por todos los que estaban eligiendo sanar en lugar de repetir. Por todos los que estaban construyendo el tipo de familia que merecieron tener pero nunca tuvieron. Y en ese gesto simple, en esa taza levantada hacia las estrellas invisibles de Guadalajara, Javier sintió finalmente que era libre. Completamente, totalmente, irrevocablemente libre. El tiempo había sido cruel con su padre, dándole décadas para cambiar y quitándole esa oportunidad justo cuando finalmente parecía entender su error. Pero el tiempo había sido generoso con Javier, dándole la oportunidad de sanar, de construir, de ser diferente. Y al final, eso era lo que importaba. No cuánto tiempo había perdido su padre, sino cuánto tiempo tenía él por delante para hacer las cosas bien. Para amar correctamente. Para ser el hombre que su padre nunca fue y que sus hijos siempre merecieron. La ciudad seguía respirando a su alrededor, indiferente a su historia, a su dolor, a su victoria. Y estaba bien así. Porque las victorias más importantes son las silenciosas, las que no necesitan testigos, las que se celebran en la intimidad de un corazón que finalmente encontró paz. Javier terminó su café, volvió adentro, se acostó junto a Mariana y durmió profundamente, sin pesadillas, sin fantasmas, sin el peso de un pasado que ya no le pertenecía. Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, sintió que su madre lo abrazaba, orgullosa, diciéndole sin palabras lo que siempre había querido decirle: lo hiciste bien, hijo. Rompiste las cadenas. Eres libre. Y eso, al final, era lo único que importaba. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con Javier, si tú también estás rompiendo ciclos o necesitas encontrar el valor para hacerlo, suscríbete a nuestro canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos nuevas historias cada día, historias de personas reales enfrentando conflictos profundos, buscando justicia, sanación y paz. Historias que te recuerdan que no estás solo, que otros han caminado el mismo camino oscuro y han encontrado la luz. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y recuerda,
Nunca es tarde para elegir ser diferente. Nunca es tarde para romper el ciclo. Nunca es tarde para ser libre. Nos vemos mañana con una nueva historia. Gracias por estar aquí.